Historia Universal e Historia de México, están así divididos historia. Hoy estamos viendo lo que es ya mundo entre 1920 y 1960, es decir, lo que abarca el periodo de entreguerras y la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ya en el primero, ahorita se los voy a poner, en el primer video, en el video anterior ya vimos pues todo lo que era la Primera Guerra Mundial, y pues los primeros temas del tema 4 que ahorita se los muestro. El tema 4 está, ahora te lo pongo. El tema 4 está aquí, donde está el mundo entre las grandes guerras, socialismo, nacionalismo y fascismo. Los vimos bastante mal en lo que derivó el nacionalismo. La pobreza en el mundo, ¿no? Que es prácticamente el tema con el que cerramos, y nos vamos con avances científicos, tecnológicos y su impacto en la sociedad. Ese es el tema que nos ocupa el día de hoy. Y ánimo, chavales, vámonos con todo. Saludos para todos y una disculpa que no puedo verlo, no puedo estar por todos los saludos, pero pues saben que estoy ahí con ustedes. Página 111 del temario y vámonos con ello. Avances científicos y tecnológicos y su impacto en la sociedad. Recordemos que vamos en un periodo de grandes adelantos en todas las ciencias. A partir de 1600, ¿no? Finales de 1500, ya todo lo que es a partir de 1450, recuerden que fue la caída de Constantinopla, el descubrimiento de nuevas tierras, 1492, y todo lo que fue 1500, pues el paso del feudalismo al capitalismo, ¿no? Entre ellos, pues los grandes reinos. Van avanzando la ciencia, va avanzando la sociedad, lo vimos el en lo que fue la Revolución Francesa con el siglo de las luces, el siglo de la ilustración. Y pues ya obviamente para el siglo XIX ya habíamos visto que había evolucionado también lo que era pues eh, lo que era la introducción de máquinas a la producción, ¿no? La revolución industrial, primera revolución industrial. Y pues allí es cuando empieza a verse más avance aún. Ahora, ya que empezó la introducción de máquinas a la revolución industrial, empezó ahora un conflicto y una carrera muy grande por el armamento, es decir, la carrera armamentista. Pero van a ver en historia que no hay cosa que haga evolucionar más a un, al- a la ciencia en general que matar a más personas. Es neta, la manera en la que se desarrolló la ciencia y la tecnología, vamos a ver mucho eso de la ciencia y la tecnología. La ciencia pues son avances científicos, es decir, estudiamos cosas para saber más, y la tecnología pues es aquello, avances científicos los aplicamos a algo que nos sirva, ¿no? Ciencia y tecnología por eso van de la mano. Entonces, no hay nada que haya hecho avanzar más la ciencia y la tecnología que matar a otra persona. Es lo que pasó en las guerras, el desarrollo fue brutal, y pues no, ese armamento no nada más fue para eso, sino para adiestramiento de tropas, para conservación de alimentos, etcétera. Lo vamos a ver. Dice, avances científicos y tecnológicos y su importancia y su impacto en la sociedad. Dice, durante el siglo XX se dio especial importancia al desarrollo y producción de los avances tecnológicos. Las guerras mundiales fueron un motor importante para el desarrollo, pero al mismo tiempo los resultados obtenidos fueron aplicados a la vida diaria, como en el transporte, automóviles o aviones, en los electrodomésticos, en las comunicaciones, radio y televisión. Es decir, la idea primero es que todos esos avances fueron aplicados específicamente para la guerra. Te voy a poner un ejemplo actual, el GPS. El GPS no fue para que tú llegaras a la casa de alguien y, ¿dónde es la peda? Digo, perdón, ¿dónde es la fiesta? ¿Dónde es la fiesta? Y tú pusieras el GPS y llegaras allí. No, realmente fue hecho para objetivos militares. Los satélites triangulaban y ubicaban algo. De hecho, aún se usa para eso, ¿no? Pero ya se metió a la vida diaria, es decir, no fue implementado para nuestro bienestar, fue implementado para ganar guerras. En 1914, recordemos que es la Primera Guerra Mundial, los primeros aeroplanos habían sido perfeccionados y fueron utilizados en el conflicto armado internacional, o sea, los primeros aviones que existían. En los años de entreguerras, es decir, entre 1919 y 1939,
Las potencias invirtieron grandes sumas para mejorar las aeronaves. Se incluyeron los sistemas de radiocomunicación, se mejoraron las cabinas y se empezó a utilizar el piloto automático, cosas que no existían antes y que fueron hechas para la guerra. Los vuelos comerciales se duplicaron, es decir, la gente pues ya viajaba en aviones, no nada más los soldados, sino la gente en general. Así, los avances impulsados por la guerra retroalimentaron la vida diaria y al mismo tiempo permitieron alistar grandes ejércitos aéreos. En la Segunda Guerra Mundial la producción de aviones se aceleró en cantidad y en especialización. Ya los había de tipo caza, bombarderos, de reconocimiento, de transporte de suministros y de personal militar. Al término de la guerra, la investigación aeronáutica se diversificó. Los grandes avances tecnológicos permitieron el desarrollo de una industria comercial especializada en el transporte de pasajeros, es decir, ahora convirtieron el avión en un medio de transporte ya real. Una científica para el alcance del espacio, porque ya una de las metas del hombre era, bueno, del ser humano más bien, en ese tiempo se llamaba del hombre porque así era, pero pues ya ven que ya ahora tenemos esa posibilidad de hablar del ser humano en general, ¿no? Era alcanzar el espacio, ¿no? Intervenir en todo lo que tuviera que ver con salir de nuestro planeta y llegar a otros. Eh, y una científica para alcance de espacio, y al mismo tiempo continuaron en el terreno armamentista, haciendo más aviones y mejores para, pues obviamente, lo que es las guerras, ¿no? Luego dice, en la Segunda Guerra Mundial, los barcos utilizaban ya el radar. Ojo, chécate, los barcos utilizaban el radar ya, entre otros avances tecnológicos que permitían ubicar y detectar distancias y enemigos, que estaba sustentado en el uso de ondas electromagnéticas. El estudio de las ondas electromagnéticas, pues, se aplicó en esos avances tecnológicos y, pues, nos proporcionaron el radar. Sin duda, las investigaciones y los resultados obtenidos en el manejo de la energía nuclear de mediados del siglo XX cambiaron la concepción de la guerra y la energía en el mundo. El objetivo fue claro, desarrollar un arma de destrucción masiva sustentado en los conocimientos científicos. El resultado fue la construcción de la bomba atómica. Ya se había estudiado el átomo, no con esa intención, pero cuando se dieron cuenta del poder que desarrollaba pues los átomos, ¿no? Pues entonces pues realizaron la bomba atómica, ¿no? La energía nuclear ha traído una serie de beneficios para obtención de energía más limpia para el ambiente, siempre y cuando se respeten y se sigan las normas de seguridad. Estos avances han cambiado incluso la forma en que los seres humanos nos comportamos, nos relacionamos y nos comprendemos. Basta en pensar en el desarrollo de la industria comercial, en los productos electrodomésticos, así como en pesticidas o detergentes. Con los avances tecnológicos, las labores del hogar se acortaron. Al final, beneficiaron a la gente pues normal, y corriente como nosotros, que no estamos en conflicto ni que estábamos en la guerra. Entonces, dice, la idea de que hubiese la oportunidad de pelear y ganar esa guerra, manteniendo en buen estado tu ejército, dándoles bien de comer, conservando los alimentos, lavando los uniformes, etcétera. Ese tipo de avances que se hicieron para la carrera armamentista, pues al final se ocuparon para las personas normales. El avance en los tanques, en los motores, en los aviones, en los autos, en los camiones, ¿entiendes? Todo eso se aplicó pues como beneficio al final para las personas, ¿no? Entonces, ahí son esa es la idea de los avances científicos y tecnológicos que hubo en el periodo de entreguerras y pues la Segunda Guerra Mundial, perdón, y pues su impacto en la sociedad. La Segunda Guerra Mundial, causas y consecuencias, el 4.4 se llama así, y este 4.4 lo vamos a dividir, ¿vale? Porque el 4.4 se llama causas y consecuencias, y luego la Segunda Guerra Mundial, etapas de la Segunda Guerra Mundial. Entonces quiere decir que primero vamos a ver las causas y cómo terminó, y después vamos a ver cuáles son las etapas. Entonces es una tontería. Primero veremos las causas, luego veremos el 4.5 que son etapas y luego por último las consecuencias, ¿vale? Vamos a comenzar. Primero, 4.4, 111 dice, causas de la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Económicas.
Por lo que se refiere al contexto económico, hay que recordar el impacto de la crisis del 29. Recordemos que entre el periodo entre guerras, que fue de 1919 a 1939, que fue el inicio de la Segunda Guerra Mundial, justo en el medio, 1929, hay una crisis muy grande económica que hace que el mundo se vaya al carajo. Ojo, te voy a explicar por qué es una causa de la Segunda Guerra Mundial. Las políticas económicas previas a la desregulación financiera y de poca intervención del Estado habían propiciado el crack bursátil del 29. Es decir, el Estado no intervenía, el Estado dejaba que las personas hicieran lo que quisieran y por eso se hacían muy ricos, ¿vale? Ojo, importante. Las primeras propuestas de solución seguían esta línea, por lo que la situación no mejoró, es decir, el Estado no intervenía. Finalmente, ante la incapacidad del mercado de resolver la situación por sí solo, se recurrió a las políticas intervencionistas, es decir, el Estado dice, basta de tonterías, a ver, ¿dónde están los bancos? ¿Dónde está la gente? ¿Quién debe dinero a quién? Y empieza a regularlo todo absolutamente, ¿vale? Entonces, se recurrió a las políticas intervencionistas para impulsar la economía, inspirados en las ideas de los economistas como John Maynard Keynes. El Estado se convirtió en el principal inversor, es decir, el Estado aportó dinero y compró las empresas pues que tenían problemas o que estaban en quiebra. Aumentó el gasto público, es decir, pues lo que se invierte en la población, y la situación económica empezó a mejorar paulatinamente. Primero se hizo tímidamente, o sea, muy poquito, con el New Deal de Franklin D. Roosevelt. Al mismo tiempo, el ministro nazi de Economía, Hjalmar Schacht, que también era un seguidor de estas nuevas ideas, hizo lo propio en Alemania. Es decir, recordemos que Alemania tenía como castigo pagar, aparte de que estaban en crisis, pagar los gastos de los demás países y encima rehacer su país. O sea que la neta, la cosa no estaba bien. También era seguidor de esas nuevas ideas, hizo lo propio en Alemania. A finales de los años 30, este intervencionismo público se había multiplicado, aunque no solo en forma de servicios e infraestructura, sino que se reorientó en otro sentido, hacia el rearme. La carrera armamentística anterior y simultánea a la Segunda Guerra Mundial logró superar definitivamente la crisis de los años 30 y volver a la senda del crecimiento económico. Es decir, como lo que dejaba era producir armas, los países se pusieron a producir armas. Y no habría problema si no fuera porque Alemania tenía prohibido producir armas y le habían ordenado destruir sus flotas naval y aérea. O sea, ellos no podían producir armas, estaban castigados y no podían, y la flota que tenían la tenían que destruir y desobedecieron el pacto. Pero esto no había pasado nunca. O sea, como nunca había habido una guerra tan grande, nunca se había hecho un organismo internacional. Y el organismo internacional ya había decretado un castigo para los países. Y si no lo cumplían, ¿qué pasaba? ¿Les iban a pegar una nalgada? ¿Qué iban a hacer? Y Alemania ya violó el pacto que se firmó en Francia, ¿no? Y pues ahí la paz de Versalles no les convenía, había dejado de pagar a Alemania y ahora encima estaba produciendo armas. La cosa no iba bien, todo el mundo se quedó así como, ¿cómo es posible, no? Y pues tenemos que hacer algo. Luego dice, políticas, o sea, causas políticas. Las duras condiciones impuestas a Alemania por el Tratado de Versalles crearon el caldo de cultivo propicio para la difusión de las ideas revanchistas. Es decir, ya me jodiste, pues ahora voy a desquitarme en algún momento. Esto fue clave para entender el éxito de grupos de extrema derecha, como los nacionalsocialistas o nazis. Realmente, la gente no odiaba a Hitler, la gente amaba a Hitler. Hitler era una figura que la gente adoraba y que prácticamente estaba allí pues con la intención de sacar a Alemania adelante, ¿no? Que eso fue lo que pensó, pero pues de pronto empezó a variar la cosa.
Aunque durante los años 20 se suavizaron algunos aspectos de Versalles, es decir, en los pagos y esto, la sensación general entre los alemanes era que franceses e ingleses habían abusado y les habían tratado injustamente. En Italia tampoco estaban satisfechos con el tratado, debido a que ingleses y franceses no habían cumplido sus promesas, ya que no consiguieron anexionarse la región costera de Dalmacia en Yugoslavia. Esto fue usado por los grupos radicales italianos que hablaban de victoria mutilada y de una nación italiana incompleta. Pues no parece nada bueno, ¿no? Ideológicas, chécate esto que es triste. Tanto en Alemania como en Japón se difundieron ideologías de tipo nacionalista, acuérdate, que justificaban la supremacía de estos países con los de su entorno. Es decir, ideologías que decían que por ser alemán o por ser japonés era superior que los demás, ¿no? En el Japón, pues superior que China, ya China ya estaba en guerra con Japón en ese tiempo. Superior que todos los demás países por ser japonés. Y los demás, o sea, los nazis, pues también ideas de que por ser alemán, era superior a los demás pueblos. Un alemán no era igual que los demás, no somos iguales, son superiores ellos, ¿no? Es lo que planteaban. Dice, en Alemania, ya desde el siglo XIX, hubo autores que defendieron la superioridad racial y cultural de los alemanes, como Fichte o Haushofer, o en el llamado germanismo. A partir de esta premisa consideraban legítimo someter a sus vecinos, por lo que se convirtió en una justificación del expansionismo y del imperialismo. Es como decir, tengo derecho, tú estás tonto y yo soy el mejor, así que te puedo quitar lo que yo quiera, ¿no? Como los niños con los sándwiches en el kinder. Es neta, de verdad. Entonces dice, igualmente pasó en Japón. Su superioridad industrial sirvió para justificar ideas de supremacía racial. Su objetivo era crear lo que llamaron esfera de coprosperidad asiática, un gran imperio asiático dirigido por Japón y sin potencias coloniales europeas. Estas ideas de supremacía nacional y racial serían totalmente asumidas por los nazis, que las unieron a su fuerte antisemitismo, es decir, odio hacia los judíos, al rechazo de la democracia y a su defensa del elitismo o jerarquía natural entre los hombres. Escucha lo que dice ahí. Defensa del elitismo o jerarquía natural entre los hombres. ¿Quién cojones piensa que por ser algo, por nacer en un sitio, por compartir idioma, por compartir territorio, por compartir usos y costumbres, por eso eres superior a otra persona? Pues esto es lo que pasó. No sé cómo pasamos de comer manzanos juntos debajo de un árbol, ¿no?, a esto que les estoy contando. Bueno, sí sé, y ya te lo dije. Demográficas. La crisis del 29 tuvo lugar en un contexto de aumento de la población. Durante los años 20 la prosperidad había propiciado el aumento demográfico, o sea, había muchos niños, no mucha gente. Ahora la situación había cambiado y la crisis hacía muy difícil mantener toda esa población, lamentablemente. Entonces, pues la cosa no pinta bien. Bueno, les cuento. Voy a pasarme al 4.5 que se llama etapas de la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Porque esto fue lo que propició la Segunda Guerra Mundial. Veremos la Segunda Guerra Mundial y nos volveremos a cuáles son las consecuencias de ella, ¿vale? 4.5, página 113. Etapas de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto de orden internacional que se llevó a cabo entre 1939 y 1945. Recuérdalo, empezó en 1939. Donde participaron los estados totalitarios, ¿no?, Alemania, Italia y Japón. De hecho, por eso se llamaba el eje Roma-Berlín-Tokio, porque Roma era la capital de Italia, Berlín era la capital de Alemania y Tokio era la capital de Japón. Ahorita se los voy a poner en el mapa.
en contra de los países capitalistas, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, etcétera. Y los socialistas, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿no? Porque en ese tiempo, pues Rusia lideraba ya o empezaba a liderar un bloque que pues se llamaba socialismo, pero aún todavía estaba muy verde esto. Ahorita les explico por qué. En el cual las ideologías pretendían aniquilar los sistemas políticos y económicos contrarios a sus intereses. Participaron 60 países y tuvo 3 etapas, de las que enumeraremos los acontecimientos más relevantes. Voy a comenzar, ¿vale? Voy a ponerles aquí el mapa para que más o menos veamos cómo funciona. Voy, denme un segundito, que estoy nada en nada. Perfecto. Entonces, voy a decirles más o menos dónde se desarrolla y cómo se desarrolla, ¿vale? Para que cuando lo veamos no tengan tanta complicación al entenderlo. Hasta México participó ahí, pero bueno, ahorita les cuento. Resulta que, ahorita les voy a mostrar mi pantalla. Ahí está, pantalla, listo. Resulta que esta parte de aquí es Italia, ¿ves? Esta parte de aquí, de Europa, es Italia, ¿vale? Esto es Alemania, ¿hecho? Entonces, ojo, el eje se llamaba Roma, Berlín y Tokio. ¿Por qué Tokio? Porque Japón, que era en esta parte de Asia, también estaba en conflicto. ¿Entiendes? Japón ya estaba en guerra con China desde principios de siglo, ¿no? Bueno, por la segunda década del siglo, estaba ya en guerra con China. Y lo que quería Japón era, pues, obviamente, invadir todo esto, es decir, quedarse con todo Asia, pues al frente de Japón, ¿no? Esfera de prosperidad asiática. Entonces, pues ellos comienzan. De hecho, quien comienza realmente, pues es Alemania. Para que más o menos tengas una idea, Alemania está aquí y Polonia está aquí, ¿vale? Ahorita te voy a explicar por qué es importante. Voy. Vale. Eh, son dos etapas de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En el otro eran 3, ¿se acuerdan? En la Primera Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial son 2 etapas y ocurren de esta manera. Guerra Relámpago de 1939 a 1942. ¿Por qué se le llamó Guerra Relámpago? 1 de septiembre de 1939, Alemania invade Polonia. ¿Recuerdas que Polonia estaba en ladito de Alemania? De pronto Alemania se le va la onda, ya completamente, y se le ocurre invadir Polonia con su ejército. Todos los países se sorprendieron, nadie se lo esperaba. Ya les habían impuesto unas, digamos que medidas para que no crecieran, ¿no? Para que Alemania, pues obviamente no tuviera acceso a más armamento ni nada de eso, y de pronto resulta que no tenían ni idea de la cantidad de armamento que ya Alemania había producido, ¿entiendes? Y empieza a invadir Polonia. Ya habría problema, ¿no? Porque los judíos, pues estaban allí, y prácticamente, empezó una masacre como no tienen idea con los judíos. Millones de personas fueron muertas, de judíos, fueron muertos a manos de los nazis solamente por ser judíos. Los nazis no querían a los judíos. Muchas de las cosas eran, ¿no?, que tenían un odio especial a ellos, los nazis a los judíos, los alemanes a los judíos. Eran dueños los judíos de los medios de producción. Los judíos eran los capitalistas y los nazis sentían que no deberían ser, que si el pueblo alemán era superior jerárquicamente a los judíos, ¿por qué los alemanes tenían que ir a trabajar a las fábricas de los judíos? Y ahí comenzó la masacre, güey, horrible. Entonces, algo que se llamó el Holocausto, ojalá puedan leer al respecto. Películas al respecto de esto, pues El pianista, ¿no? El niño del pijama de rayas. Bueno, hay un montón que hablan al respecto. Incluso hay un museo que está enfrente del hemiciclo a Juárez, y enfrente de la Alameda Central. Y se llama Museo de Memoria y Tolerancia, ¿no? Ojalá tengan oportunidad, porque incluso tienen un vagón original
en los que transportaban a los judíos para los campos en los que los iban a matar, pues que porque experimentaban con ellos, los mataban de hambre. La vida es bella, ¿no? Todo ese tipo de películas, la película La vida es bella también es basada en eso, en esos hechos. Entonces, pues cuando puedan, cualquiera de esas películas estaré bien para que se dieran una idea de qué fue lo que ocurrió, ¿vale? Entonces, comenzamos. Eh, em, entonces, no querían a los judíos, obviamente los judíos pues eran los dueños de los medios de producción, digamos que eran los ricos, y los alemanes pensaban que cómo era posible que fueran ricos si los judíos, pues digo, los alemanes eran un pueblo superior, fíjate qué estupidez. Dice, el 3 de septiembre de 1939, Gran Bretaña y Francia declaran la guerra a Alemania. O sea, 2 días después de que atacaron Polonia, pues obviamente Gran Bretaña y Francia declaran la guerra a Alemania. A partir de estas declaraciones de guerra, Alemania avanza sobre el territorio europeo mediante ataque sorpresa con aviones, tanques y unidades motorizadas. ¡Ojo! Por eso se le llamó guerra relámpago. La gente, una cosa que Hitler tenía era que era un estratega brutal. O sea, era una estratega en ámbitos de la guerra que fue increíble. No, él sabía por dónde llegar. Haz de cuenta que se le llamó guerra relámpago y lo hacía las tres cosas a la vez, ¿no? Lo que son aviones, tanques y unidades motorizadas para poder entrar en friega a un mismo lugar y conquistar. De hecho, los ejércitos se apostaban en las fronteras para que no pasara Alemania. Alemania rodeaba y les llegaba por un flanco distinto. Y pues las vallas no servían para nada y los sometía, ¿entiendes? Era brutal Hitler como estratega bélico. Luego, agosto de 1940, Alemania intentó someter mediante la Operación León Marino al Reino Unido sin éxito. El Reino Unido está aquí, mira, siempre han tenido problemas con ellos. De hecho, Francia tampoco pudo con Reino Unido por esta razón. Mira, el Reino Unido está aquí. Está aquí Reino Unido, ¿no? La parte de Reino Unido está aquí. Alemania intenta acabar con Reino Unido, pero no podía aplicar las unidades motorizadas de aquí. Es decir, tanques, unidades motorizadas y aviones a la vez. Aquí nada más podía aviones. ¿Entiendes? Entonces volaban los aviones de aquí para acá y bombardeaban, pero llegar era imposible llegar porque lo separa el agua, ¿lo ves? Entonces, digo, aquí se ve pequeño, te hablo que son kilómetros y kilómetros de distancia, ¿entiendes? Entonces, pues lamentablemente, pues para Hitler, obviamente, no pudo llegar al Reino Unido y no pudo someter, pero de ahí en fuera, Alemania se adueñó de toda Europa, ¿no? De hecho, Alemania junto con Italia comienzan a adueñarse de toda Europa. Digo, hay mucha más gente que salía a Alemania y eso, pero pues empiezan a quedarse con toda Europa, así que ahí te va. Luego dice, agosto de 1940, con apoyo alemán, Italia con apoyo alemán, libra batallas en el norte de África y los Balcanes. Fíjate, ahora, esta parte de aquí, ya que estamos en eso, esta parte de aquí, Italia, chécate cómo empieza a librar batallas aquí arriba. Todo lo que es la parte norte de África comienza a tomar la Italia. No porque Italia fuera muy poderoso, así como te digo que Alemania tenía a una estratega brutal, Italia tenía a Benito Mussolini que era como estúpido, ¿no? La batalla que peleaba la perdía. Tenía que llegar a Alemania y ayudarle a ganar. Y después volvía otra vez a lo suyo, Italia volvía a pelear y volvía a llegar a Alemania para ganarle. Porque pues Italia era como que no estaba muy desarrollado esa estrategia como la de Alemania, ¿no? La guerra, de hecho, por eso la empezó Alemania. ¿Hecho? Entonces, ahí te va. Dice, 28 de octubre de 1940, Italia invade Grecia. Abril de 1941, Gran Bretaña con apoyo militar de Kenia y Sudán derrotan a los ejércitos fascistas, ¿va? De hecho, ya Gran Bretaña es el único que le hace frente. Francia ya es tomada. De hecho, Francia se divide como en la gente que apoya a Hitler y la gente que no. Y es tomada. Todo Europa es tomado y lo único que resiste es Reino Unido con apoyo de los países que podían, ¿no? Entonces dice,
El 22 de junio al 5 de diciembre de 1941 se lleva a cabo la ofensiva contra la URSS en la llamada Operación Barbarroja. Te explico qué pasó. Esto fue así como una tontería, ¿no? Chécate. La idea es que Alemania ya se había quedado con toda Europa y con el norte de África, ¿entiendes? Por países del Medio Oriente también, que también apoyaban a Hitler. Entonces se había quedado con una parte muy importante del mundo, salvo el Reino Unido. El Reino Unido no había sido sometido. Entonces Rusia, el imperio ruso, no se metía, no tenía vela en el entierro, no decía nada. Como Alemania se vino arriba, es decir, querían ya todo porque pues ya habían conquistado a todo esto, veía a Rusia como como una amenaza. Así que no se le ocurre otra cosa a Hitler que meterse con Rusia. Ese fue el primer gran error, porque nadie nunca ha podido con Rusia en su territorio. Imposible, ¿entiendes? Rusia pues es un terreno que prácticamente está hace frío la mayor parte del año, ¿no? Y luchar varios años aquí es imposible, ¿entiendes? Así que comienza una ofensiva militar en contra de Rusia. Y esto pues va a traer consecuencias muy malas para Alemania, pero eso es porque pues uno de los grandes errores es ese, ¿no? Meter presión contra Rusia y comenzar a invadir Rusia cuando Rusia no se metía porque no era su guerra. ¿Va? Entonces, ese es el primer gran error de Alemania. Ahora, dice, 7 de diciembre, acuérdense lo de las operaciones porque los preguntan eso en el examen, ¿vale? Acuérdense de las operaciones tanto en la Primera y Segunda Guerra Mundial. 7 de diciembre de 1941, Japón por su parte ya estaba en guerra con China desde 1937 y debido a su pretensión expansionista ataca Pearl Harbor en Estados Unidos, hecho que provoca la entrada de las dos más grandes potencias a la guerra contra las potencias del eje. ¿Qué pasa? Ahí te va. Japón ya tenía guerra con China y tenía pensado invadir todos los países, pero había un problema, ¿vale? Japón, o esto ocurría aquí, en esta parte de aquí. Las guerras, no te estoy hablando de pronto, son 4 años que la neta está la guerra aquí en su máximo apogeo, ¿vale? Pero ¿qué pasa aquí? Japón es esta parte de aquí, ¿lo ves? Japón es este país que está aquí. Y Japón tenía la intención de atacar a todos estos países y quedárselos, hacer una esfera de coprosperidad asiática y Japón ser el líder. Lo que Japón no contaba, ¿no? O más bien lo que Japón pensaba, más bien, digámoslo así, lo que Japón pensaba era que si lo hacía, pues obviamente pues ya tendría como que la ventaja sobre sus manos. El problema es que lo que no veía Japón, o más bien lo que veía Japón, era que de este lado del Pacífico estaba Estados Unidos. Estados Unidos ya se estaba consolidando como el estado más poderoso del mundo, ¿entiendes? Al igual que Rusia. ¿Entiendes? Rusia y Estados Unidos ya se estaban empezando a jugar el dominio del mundo. Rusia con el capitalismo y Rusia con el capitalismo y Estados Unidos con el socialismo. Así que no se le ocurre otra cosa a Japón más que invadir una base militar. Ahí te va. En Hawái. Hawái es Estados Unidos y está aquí, en medio del Pacífico. ¿Ves? Ahí está Pearl Harbor. Pearl Harbor era una base militar, ¿no? Que pues es de Estados Unidos. Chécate la distancia que está con Estados Unidos, ¿vale? Para que más o menos tengas una idea. Aquí está Hawái, que es donde la gente viene a vacacionar en verano, ¿ves? Esto es de Estados Unidos, esto es parte de Estados Unidos. ¿Ya viste de dónde está? ¿Ya viste una falla aquí de las placas? Y aquí es donde está surgiendo más. Por eso hay tantos volcanes y toda esa onda aquí. Y Japón está aquí. O sea que digamos que está como a la mitad. Así que Japón lo que hace es invadir Pearl Harbor. Mata a muchos soldados, de hecho, con la idea de acabar con la base militar de Pearl Harbor y no tener ningún frente, es decir, nada que le haga frente a Japón para quedarse con todo esto, lo ataca. Estados Unidos no tenía intenciones de atacar, de hecho, se dice que por la inteligencia, de hecho hay una película que se llama así, Pearl Harbor, ¿no? Por la inteligencia de Estados Unidos, pues prácticamente no había gente aquí.
no había nada, ¿entiendes? Entonces, cuando atacaron, pues los buques más grandes, pues ya se habían ido, y pues obviamente Japón ataca y mata a un montón de gente aquí de Estados Unidos. Con esto, Japón cree que ya acabó con toda la flota de Estados Unidos y pues lo único que hizo fue hacer que la bestia más grande del mundo en ese tiempo entrara a la guerra en contra de las potencias del eje. Ya Alemania la había regado atacando Rusia porque ahora Rusia iba a pelear contra Alemania y contra sus aliados, y Japón la regó aquí, ¿no? Atacando Pearl Harbor sin escatimar que estaba metiendo a pues los dos, con esto ya a los dos países más poderosos sobre la faz de la tierra en ese tiempo. Entonces, pues las cosas no pinta bien para el eje, ¿no? El eje, la neta, va a tener que retroceder. Ya está determinado, ¿no? Cómo va a ocurrir, pues por haber peleado, ¿no? En este caso contra estos monstruos. Luego, la segunda etapa se llama, ya esto marca el fin de la primera etapa, que se llama Guerra Relámpago, y recuerden que se llama Guerra Relámpago porque se hizo una constante ataque en movimientos rápidos y precisos para tomar toda Europa y pues Asia, ¿no? Pero pues no contaban, o más bien no es que no es que no escatimaron, no pensaron que, pues lamentablemente, meter a Rusia y Estados Unidos en contra tuya no fue nada bueno. De 1942 a 1944, Japón peleó contra Estados Unidos, obviamente en el Atlántico, es decir, Estados Unidos comienza a pelear contra Japón en el Atlántico. Y Japón es vencido en varias batallas navales en el Pacífico, ¿no? Primero en el Pacífico, perdón, en el Atlántico no, en el Atlántico va a luchar después. Primero en el Pacífico, lo siento, en el Océano Pacífico, que ya sabes que la placa del Pacífico ahí se vio, por Estados Unidos de Norteamérica. Mar de Coral, Midway y Guadalcanal son las batallas más memorables de ese tiempo. En noviembre de 1942 y 2 de febrero de 1943, los rusos contienen a las potencias del eje, es decir, no pudieron entrar a la capital de Rusia. No, Rusia perdió muchísima gente, pero no dejaron entrar a los alemanes. Porque encima los rusos también tienen ese poderío. Ya les dije desde el principio, cuando vimos la toma de Constantinopla, nadie pasaba por el ejército ruso y eso lo mantuvieron hasta la fecha, ¿no? Entonces, y en la batalla de Stalingrado es cuando ya pierde Hitler y entonces comienza el contraataque ruso. Los rusos comienzan a replegar a los alemanes por el ¿vale? El 6 de junio de 1944, el eje comienza a replegarse de todos los frentes tras el desembarco de Normandía en Francia, ¿no? Día D, se le llama el día D al desembarco de Normandía, por si acaso subrayen eso, el día D es el desembarco de Normandía. Entonces, Estados Unidos vence a Japón en el Pacífico. Japón tiene que replegarse, pierde mucho de su poderío armamentístico, ¿no? Y Estados Unidos, pues obviamente se declara triunfador, ¿no? Todavía no pierde Japón, Japón no se ha rendido. Pero en este caso, cuando quiere invadir Rusia, Alemania, Rusia repliega el ejército, el Reino Unido, con los aliados, va hacia África y repliega a Italia, ¿entiendes? Todos estos países comienzan a perder, las potencias del eje comienzan a perder y repliegan a Italia por el sur, ¿entiendes? Y Estados Unidos ahora por el Atlántico, ¿entiendes? Por el Océano Atlántico comienza una ofensiva, manda un ataque bastante grande para desembarcar en Francia, en Normandía. La gente dice, los historiadores hablan de que realmente Hitler esperaba que en estas costas es donde se desembarcaran, pero no, lo hicieron en Francia. Y comenzaron a desembarcar junto Reino Unido, junto a Estados Unidos, a desembarcar en Francia y a quitar a todos los países que estaban pues digamos que ocupados por Alemania. Entonces, el Reino Unido y los países aliados van a atacar por el sur. Estados Unidos y Reino Unido comienzan el desembarco de Normandía y por el oeste repliegan a Alemania. Y Rusia
repliega Alemania por el este. Así que a Alemania no le queda más que rendirse después de que Italia ya se rindió y pues al final termina perdiendo Alemania. ¿Entiendes? Es así como ocurrió. Entonces, ojo. La segunda mitad de 1944 las potencias del eje se repliegan por el oeste y después de la batalla de Stalingrado se repliegan por el este, que te lo acabo de mostrar. Asimismo, las ofensivas aliadas, principalmente Inglaterra, ocasionaron el repliegue por el sur. Este repliegue termina con la toma de Italia y el fusilamiento de Benito Mussolini. Obviamente cuando llegaron con Italia, Benito Mussolini, el rey de Italia dijo que él no tenía la culpa, que había sido Benito Mussolini que era el presidente y pues se los entregó, ¿no? Y pues lo fusilan en abril de 1945 y el 8 de mayo de 1945 Alemania se rinde después de saber que el 30 de abril de 1945 pues Hitler se suicida, ¿no? Se suicida Hitler y prácticamente pues ya no hay nada más que hacer. Ya está muerto el líder, ¿no? Que hay muchas teorías de conspiración que dicen que no se mató, que se fue a Argentina y eso, ¿no? Pero pues está muerto Mussolini, está muerto Hitler y pues prácticamente el ejército alemán solo tenía niños, ya no había soldados realmente. Las atrocidades ocurridas en ese tiempo fueron bastante grandes porque pues mientras todo esto pasaba, los alemanes se dedicaban a matar judíos, a experimentar con ellos, les inyectaban gases, los probaban con ellos, los gases que te hacían sangrar por todos los poros del cuerpo, gases que hacían que te murieras. De hecho, hacían que experimentos con los gemelos, buscaban a los que eran gemelos y a uno lo atendían más o menos y el otro lo dejaban morir de hambre para ver qué conexión tenían. Experimentaban como si fueran, no sé, cosas, ¿no? Y experimentaban con ellos y lamentablemente pues eso trajo pues millones de muertos por parte de los judíos en cámaras, en campos de concentración, se les encerró en los guetos, la gente eran como esqueletos cuando los fueron a rescatar, hay las fotografías, no me creas a mí, hay las fotografías, chécate cómo están y la gente cómo estaba hacinada en 30 o 40 personas en un solo lugar y no habían comido nada, es decir, toda la piel pegada al cuerpo, asqueroso, ¿entiendes? ¿Cómo puede ser um, la humanidad tan cruel con la propia humanidad, ¿no? Solamente por la estupidez de pensar que eres superior a otra raza. Eso es el racismo. Entonces, se rinden Italia, Alemania y todos sus aliados, ¿no? De hecho, México va a la segunda, vamos a ver ese tema, ¿no? En Historia de México, que va a la Segunda Guerra Mundial, que no es muy representativa nuestra lucha en la Segunda Guerra Mundial, pero este no es el tema de aquí de Historia Universal, no preguntan sobre México, así que lo veremos en Historia de México. Pero Japón no se rendía, Japón no se rindió. De hecho, ya había la idea de hacer que Japón se rindiera y negociar con él una conversación con los japoneses para que se rindieran voluntariamente. Pero Estados Unidos necesitaba mostrarle al mundo quién mandaba. Estados Unidos tenía, escucha, Estados Unidos tenía la idea de que Rusia tenía que saber que él era más poderoso. Así que, en contra de lo que dijo su propio pueblo, utilizó un arma que jamás se había utilizado hasta ese entonces en la Tierra. Por su parte, Japón se rinde el 14 de agosto de 1945 a raíz de los bombardeos atómicos realizados en Hiroshima. El 6 de agosto, la bomba se llamaba Little Boy y el avión que la lanzó se llamaba Enola Gay. Y en Nagasaki el 9 de agosto, la bomba se llamaba Fat Man y el avión Boxcar. Japón firma el instrumento japonés de rendición el 2 de septiembre de ese mismo año. Y lamentablemente, ¿no? Ahí está, ahí te lo pongo para que lo entiendas. Japón era pues un país que estaba aquí, ¿no? Lanzan lo que es la bomba atómica, porque a Estados Unidos se le hizo prudente, ¿no? Que pues obviamente
el presidente de Estados Unidos se le hizo prudente mostrarle a Rusia quién mandaba. La bomba atómica lanzada en Hiroshima y en Nagasaki prácticamente trajo como consecuencia muchos muertos, ¿no? O sea, te hablo de que mató 160,000 personas en un solo momento. De hecho, video de cómo sale, del hongo atómico que sale, porque lo primero que hace la bomba al caer es, pues obviamente, explotar, ¿no? Hay una explosión, pero después eso que queda vacío tiene que llenarse otra vez y todo vuelve otra vez hacia atrás y pues se jala hacia la parte de arriba. La destrucción, que ya es brutal, no es indescriptible, ¿no? Pero prácticamente las consecuencias de eso, porque la bomba atómica tiene esa característica de pues, modificar los átomos, la gente, o eso crea radioactividad, y la gente que nació después ahí, que no murió, que estaba cerca de ahí, o que tuvo hijos o lo que sea, pues nacía sin extremidades, sin brazos, sin piernas, sin cerebro, sin ojos, por lo que se generó a raíz de la bomba atómica. La gente pues desarrolló cáncer, la gente que se murió, pues se murió y ya está, no puedes hacer nada al respecto, pero pues prácticamente que te desintegres es pues una de las consecuencias de la bomba atómica, y solamente fue lanzada para probarle a Rusia, ¿no? 2 bombas atómicas para probarle a Rusia quién tenía el arma más grande en ese tiempo y acentuar la hegemonía de los Estados Unidos de América en el mundo. Entonces, es jodido porque de alguna manera esto nos muestra lo bestias que somos, ¿no? A la hora de tomar decisiones estúpidas, porque comíamos hace 5 clases juntos debajo de un árbol manzanas, ¿no? Y hoy entiendes que puedes matar a 160,000 personas porque te dio la gana, ¿no? Para mostrarle a alguien que eres muy fuerte. Entonces, nos vamos con las consecuencias, ¿no? Consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Se los cuento así rapidito. Segunda Guerra Mundial, consecuencias demográficas y materiales, no consecuencias demográficas y materiales. Además de las imponderables destrucciones materiales, la guerra tuvo cerca de 45 millones de víctimas. La mitad de los fallecidos fueron rusos, 22 millones, seguidos de los chinos, 13 millones, alemanes, 7 millones, polacos, 6 millones, güey. Yugoslavos y japoneses tuvieron cerca de 2 millones de víctimas respectivamente, mientras que franceses, británicos e italianos perdieron cerca de 1 millón, medio millón cada uno. Los americanos apenas tuvieron 1/4 de millón de decesos porque pues la guerra no fue en su país. Ideológicas. Consecuencias ideológicas de la Segunda Guerra Mundial. El fascismo y el nazismo acaban desprestigiados como ideologías. Ya serían fregaderas que todavía hubiera gente estúpida en el mundo que dijera Heil Hitler y que pusiera una esvástica nazi en su perfil. Hay que ser muy estúpido para eso, ¿no? Durante 1945 y 1946 se efectuaron los juicios de Nuremberg. En ellos saldrán a la luz los aspectos más negativos del régimen nazi. En lo sucesivo solo quedarán 2 grupos ideológicos principales: el procapitalista, que se apoya en la idea de libertad y la defensa de la democracia parlamentaria, y el procomunista, que se apoya en la idea de la igualdad y la defensa de la justicia social. Y es neta, todo lo que sale ahí a la luz. Por ejemplo, al principio se habla nada más, ahorita la historia la cuentan los vencedores, pero se habla de que cuando los aliados ganaron, pues los rusos, todos los aliados, los americanos, todos violaron a las mujeres que estaban en Alemania, porque pues era justo por lo que habían hecho los alemanes en el mundo, y eso es una estupidez. La cantidad de violaciones que hubo en ese tiempo, de los derechos humanos y violaciones físicas me refiero, pues no tiene precedente en el mundo, ¿entiendes? Porque pues los soldados se sentían con derecho y ya no había alemanes que se resistieran al respecto. Es asqueroso. Económicas. Al finalizar la guerra, la hegemonía económica de Estados Unidos era indiscutible. Disponían de más del 50% del Producto Interno Bruto, es decir, de la riqueza en el mundo.
de lo que se produce en el mundo, el 50% era de Estados Unidos. Y no ha cambiado mucho. Chécate las gráficas actualmente. Y más del 60% de las reservas de oro del mundo. Y no ha cambiado mucho. Esta vez no adoptarán su tradicional posición de neutralidad y se implicarán abiertamente en el diseño económico y político de la nueva etapa. En la conferencia de Bretton Woods en 1944 se ponen las bases del nuevo orden económico y financiero mundial. Se crea un nuevo sistema monetario e instituciones internacionales que las vimos ya en geografía para regular la economía, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y el GATT, que es el acuerdo arancelario. El desafío que suponía la existencia de poderosos partidos comunistas, es decir, Estados Unidos seguía viendo a Rusia como un peligro en Europa Occidental, fue determinante en la decisión de Estados Unidos de ayudar masivamente a Europa y a Japón. Estados Unidos ayudó a Japón no porque se sintieran mal por la guerra, por lo que les hicieron a su pueblo, no. Estados Unidos ayudó a Japón porque era capitalista y Estados Unidos dio dinero para levantar a todos los capitalistas, para que los capitalistas van a superar a los socialistas y va a ganar el capitalismo en el mundo, cosa que sí pasó. Europa y Japón, para su reconstrucción y su desarrollo, es lo que se conoce como el Plan Marshall, con el fin de demostrar la superioridad del modelo capitalista sobre el comunista. Las democracias occidentales construyeron un sistema social con el que se llegó a un nivel de prosperidad nunca visto, el estado de bienestar. Rusia, cuando replegó a Estados Unidos, a Alemania, liberó países y esos países que liberó, Rusia los ayudó para convertirlos en comunistas, pues Estados Unidos ayudó a los capitalistas para convertirlos en capitalistas. Es hasta dónde llega, ¿no? Políticas. Los rusos propiciaron la instauración de regímenes comunistas de tipo soviético en los países que liberaron, sobre todo a partir del golpe de Praga de 1948. Esto hizo reaccionar a Truman, que optó por intervenir económica y militarmente para evitar la expansión comunista. Es la llamada doctrina Truman. La URSS y Estados Unidos, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, así se llama, se implican en las guerras civiles de Grecia y China, apoyando cada una a su respectivo bando. En 1949, los aliados occidentales crean la OTAN, los cascos azules, ¿no? Con el fin de apoyarse militarmente contra la URSS. Es decir, no aprendimos nada. Por eso empezó la Primera Guerra Mundial, porque nos estábamos aliando para estar juntos por si acaso alguien nos atacaba. Entonces, pues prácticamente no hemos aprendido nada, ¿vale? Entonces, ha sido muy triste, ¿no? La manera en la que se desarrolla la historia. Es una tristeza que hayamos llegado a este punto, ¿no? Aquí les voy a recomendar, hay muchas películas al respecto, ¿no? Ya te digo que puedes ver, para que veas lo crudo, hoy que sabes cómo funciona y cómo pasó las cosas, para que veas lo crudo de ese tiempo, pues están las películas del pianista, El niño del pijama de rayas, El diario de Ana Frank, ¿no? El diario de Ana Frank es una novela que puedes leer también. Vamos, hay un montón de cosas. Y no te quedes con esto, documéntate y entiende por qué cojones llegamos a este punto, ¿no? De alguna manera, todo esto fue provocado por el nacionalismo. Y hay una canción que quiero recomendarles en este punto, que se llama Europa 7. Europa 7 es de un grupo que se llama La Oreja de Van Gogh, ¿no? Ojalá la puedan escuchar justo después de la clase para que entiendan a qué se refiere esto. Dura 3 minutitos, 4 minutitos la canción. Europa y 7 con números romanos, ¿no? Una B y 2 Is, ¿no? Europa 7. Cuando tengas, apúntala y cuando tengas oportunidad, cuando acabemos el video, la escuchas. Toda tiene, incluso el video tiene imágenes de lo que te estoy contando. Y toda la rola, o sea, toda la canción tiene esa característica, ¿no? De saber que al final, cuando la humanidad se acabe, ¿no? Debemos entender
que no somos una bandera, ¿no? Que no somos un país, que no es solo un pueblo, que de hecho todos deberíamos ser la misma cosa, ¿no? Y dice una frase que yo creo que marca lo bonito de la canción y que dice prácticamente, la, la vida más pequeña vale 1000 veces más que la nación más grande, que se invente jamás. La vida más pequeña vale 1000 veces más que la nación más grande que se invente jamás. Chavales, se terminó la Segunda Guerra Mundial. Mi nombre es Manuel Hernández. Soy parte de Editorial Ignium. Y la neta, ojalá y todo esto ojalá y todo esto les esté sirviendo, ¿no? A todos ustedes y pues los invito a saber historia. No llegamos a este punto de conflictos y de mala vibra entre lo que somos, ¿no? Y dónde estamos, porque sí, ¿no? Todo esto tiene un sentido, tiene una razón y pues llegamos aquí no por gusto. Chavales, un abrazo para todos ustedes. Mi nombre es Manuel Hernández, soy parte de Editorial Ignium. Aquí la neta, tenemos la firme convicción de que la única manera de entender a dónde vamos es saber de dónde venimos. Y esto deberíamos saberlo todos, siempre, ¿no? Para aprender, porque aquel pueblo que no conoce su historia está irremediablemente condenado a repetirla. Y no deberíamos repetir esto que ya pasó. Chavales, cuídense mucho. Eres la única persona capaz de cambiar tu futuro. Puede ser lo que te proponga hacer siempre y cuando luches muy fuerte por conseguirlo. Y si el mundo no te acompañase, pues cambia tu mundo. Esa es la idea. Tu capacidad la vas a poner para cambiar el mundo y para que estas cosas no pasen de nuevo. Chavales, un abrazo para todos. Cuídense mucho. 128 de 128 son posibles si le ponemos ganas. Y si lo estás viendo en diferido, pues nada más dale clic a otro video, que ya te faltan menos. ¡Ánimo! Nos vemos en el próximo video.